Anteriormente pudisteis ver dónde y cómo vivía esta familia, pero hoy veréis la tienda, la cual comunicaba con la casa. Cerraron la tienda varios años antes de abandonar la casa, debido a los achaques físicos propios de la edad. Recordemos que el matrimonio falleció en los años 90, pero la tienda no fue cerrada hasta 1985, por lo que sabemos el matrimonio la mantuvo abierta hasta gran avanzada edad. Era total devoción trabajar en su pequeña tienda, la cual hizo un gran servicio a su pueblo desde 1930, siendo la única que había por aquel entonces. También tenían servicio de gasolinera, ya que disponían de un surtidor en el exterior. Sabiendo que su tienda era la única que daba servicio al pueblo, tenían una obligación moral de seguir abiertos. Realmente nunca pensaron en cerrar, pero los años pasan para todos y lamentablemente para este matrimonio también. Aguantaron hasta el último momento, hasta que ya no pudieron más. Y con un gran dolor tuvieron que colgar el cartel de cerrado por última vez. Si no habéis visto la primera parte, os recomiendo que la veáis. Por aquí ya accedemos a la parte de la tienda, pero hay un ligero problema, y es que tenemos a un par de señoras sentadas en el banco de al lado y las escuchamos bastante claro, por lo que ellas a nosotros también nos pueden escuchar. Así que vamos a ir con mucho cuidado. Vale, esta parte de aquí era como el almacén de la tienda. Vamos a dar luz. Aquí almacenaba todo. Vamos hacia el fondo y vamos volviendo poco a poco, viendo todo lo que hay, porque hay un montón de cosas. Ha hecho un poco de ruido, la verdad. Pilas, más pilas. Parece un pijama. Una camisa. Supongo que todo esto serán todos camisas y cosas así. Gorras. Un montón de gorras. Esta era la caja de las gorras. A ver si no hace mucho ruido. ¡Buah! La última cena. Una cruz. Que fijaos todo lo que hay, ¿eh? Hebillas. Hebillas de relojes. Impresionante que quede todo esto. Bueno, fijaos ahí, ya estoy viendo un montón de cinturones nuevos en la caja. Pinzas. Botones. Son lápices. Lápices en su caja.
rotuladores. Wow. Con una esponjita y todo. Y está igual. No, esto es para bebés. Caja entera con hilos, zapatos, liga, o sea, son medias. Calzado. Wow, un casco de moto. Fijaos en el casco. Estas son las últimas ya del tiempo que llevo aquí. Wow. Un candado. Y con las llaves originales. ¿Está abierto? Está abierto. Vamos a probarlo, ¿no? En teoría sí que se ha cerrado. Sí que funciona. Un poco duro, pero funciona. Fijaos aquí los zapatos. Pero son de plástico. Son de niño y de plástico. Aquí tenemos más de niño. Vamos a ver ya la parte de la tienda. O sea, por aquí no es la entrada de la tienda, es la entrada del dueño. ¿Vale? La gente entraría por las puertas que veis al fondo. Por esas puertas de ahí. Es por donde entra la gente. Por aquí accedemos a la parte de detrás de la barra. Os voy a hacer una toma general porque es alucinante de la barra. Y ahora aquí sí que nos pueden escuchar porque yo los escucho muy muy cerca. O sea, detrás de esa puerta, la acera de enfrente, que está a 3 metros literalmente, hay gente sentada. Fijaos todas las telas. Tenía un montón de telas. Refrescos con vitamina C. Oh, siguen quedando. Zumo de naranja en polvos. Ese zumo de... ¿De qué? ¿De arándanos? Son bobinas de hilo para coser. Este no se cierra. Este tampoco. Cajas con botones. ¿Y esto? Son semillas.
Semillas de zanahoria. Mirad todas estas latas antiguas. Diet Pepsi. Sería como una Pepsi sin azúcar, imagino. Del 89. No me había fijado en esto. Y mirad lo que tenía aquí. Para cortar papel, imagino. Pero está. Se puede subir para arriba. Pero no deja bajar hasta abajo. Qué detalle, y se me había pasado por alto. Muy chulo. Fijaos que ahí tenemos más carteles. La báscula impresionante. Fijaos en el expositor de Gillette, que todavía tiene cuchillas. Y aquí tenían todo lo de para afeitarse. Esto era para ponerse la espuma. Y por aquí tenemos la crema para la barba. Y aquí tenemos más. Aunque estas no son de Gillette. Está lleno de cosas. Como veis, este es el expositor que vería la gente. Juego de Saleiro. Hola, qué chulos. Para la sal y la pimienta. Esto. Colonia. Wow, increíble. Esta, como veis, está totalmente vacía. Se habrá disipado o evaporado. Aquí tenemos la caja registradora. Esto parece un libro de cuentas. Tendré que pisar a la primera página que salía el nombre del pueblo. La caja registradora es increíble. Que siga manteniendo la báscula y la caja registradora. ¡Guau! ¿En serio? No te creo. Madre mía. 1000 escudos. O sea, ¿esto de qué año es? A ver que lo coja bien. Porque el billete se ve completamente nuevo. Si ha estado ahí abajo todo ese tiempo. Mil escudos. Preciosa. Es impresionante que hayamos encontrado dinero, ¿eh? Debajo de la caja registradora. Mirad. Canor, otro póster. Y aquí más postales. Oh, con todos los hilos puestos. Buah, ¿en serio? Son cromos de Asterix y Obelix. Y hay un cromo dentro, 1 o 2. Mira, estos serían los cromos. Wow.
Estos eran de los que se hacían imágenes juntándolos. Y aquí hay muchos más. Hay muchísimos. Libro lectura, tercera clase. Cuaderno escolar. Una libreta de toda la vida, pero es muy antigua. Oye, aquí detrás tiene las tablas de multiplicar. Wow. Vamos a dejar esta abajo, que se siga manteniendo. Fijaos todas las telas. Esta es la parte de las telas. Se ve que vendía muchísimas telas, es lo que más tiene. Y ahora vamos a ir a la parte por la que entrarían los clientes, que serían estas puertas que vemos aquí. Esta sería la perspectiva del cliente que vería cuando entrara en la tienda. Y cada vez las voces se escuchan más y más. Aquí estamos más cerca y los oigo al lado. Supongo que vosotros también los estaréis escuchando. Nestí. Nestum de Nestlé. Qué chulada de carteles. Y ahí arriba también tiene cosas. Fijaos en el escaparate. Lástima que uno de ellos esté roto. Lo bueno, que no paran de hablar entre ellos. Y al hablar entre ellos se escuchan algo. No creo yo que diga, no, hay alguien en la tienda. Y estamos hablando bajito, pero que no creo que tengamos problema. Lo que sí vamos a tener problema para salir. Qué carteles más chulos. Milo, también de Nestlé. Crianzas fuertes y vigorosas. O sea, era un producto para niños. Alimento fortificante con vitaminas. Supongo que el espejo este lo tendría para cuando se compraran algo poder probárselo, si vendía alguna gorra, algún sombrero, porque me es raro que esté aquí el espejo. Imagino que sería para eso. Y mirar el expositor de máquinas y con el precio aquí. Ah, vale, tenía varios precios. Hay varios precios tirados por aquí. 250.000. Ah, no me había dado cuenta. Una pluma. A mirar de dónde sacaron los precios. Están todos aquí. Ahora justo están hablando con alguien que está en un coche. Vale, se acaba de ir el del coche. Mirad las vitrinas, Y galletas. O sea, qué mini paquete de galletas. Pero antes lo hemos estado mirando y no hemos encontrado la fecha de caducidad por ningún lado. Y ahí arriba tiene más paquetes. Uf, ha hecho mucho ruido. Está lleno de telarañas. Mirad las telarañas que hay en este sitio.
Café es café, así que tampoco creo que ponga la fecha de caducidad. Un cartel de Gillette. Cuchillas de recambio. Viva Porús. Agua oxigenada, tiritas. Aftershave. Champú. O sea, tenía hasta champú. Oh, mira las botellas. Esta es la otra parte de la tienda. Aquí creemos que se dedicaba más a la ferretería y cosas así, porque mirar todo lo que tiene por aquí. Más productos de bricolaje, fontanería y cosas así. Y un molinillo de café. Y sigue funcionando. Si metiéramos café ahí dentro, podríamos molerlo y caería por ahí. Pero no quiero hacerlo rodar mucho para que no haga ruido. Mirar esto de aquí. Sería para una especie de líquido o aceite. No lo tengo muy claro. A ver que baje la luminosidad, que se vea mejor. Pone 1 litro, medio litro, 1/4. Pero está. Mirad cómo va subiendo. Parece que era para aceite. Y caería aquí. Fijaos todo lo que tenían aquí. Ahí arriba regaderas, sierras. Tenía hasta una caja de tijeras para podar. Supongo que todo esto será pintura o esmalte. Esmalte. Wow. Acabo de ver un expositor de candados ahí detrás. Bus. Pero este ha perdido las llaves. Vamos a dejarlo donde estaba. Tuvo que pasar algo gordo para que dejara todo el material aquí sin vender, teniendo la casa justo arriba. O sea, podría haber seguido hasta liberar existencias. Porque queda muchísimo material de todo tipo. Este es para las ventanas, creo. Vamos por esta parte de aquí. Mirar todas las escobas que tenía aquí también.
insecticida. Muy tóxico. Vale, y eso de ahí seguramente también sea. Vale, aquí tiene herbicida. O sea, todo esto de aquí sería veneno para echar a las plantas y todo eso. O a los campos de cultivo. Cosas así. Mirad esto. Tinta agua con base celulosa. Tinta preparada brillante, o sea, es pintura. Todo esto de aquí es pintura. Y mirad la bombilla que hemos visto antes en la casa. Todo lleno de bombillas. Vale, todo esto ya lo hemos visto. Aquí nos falta por ver la oficina. Mirad, este era uno de los expositores que daba a la calle. Ahí hay una ventana y aquí tendría cosas expuestas. Como podéis ver por aquí, quedan algunas cosas. Y aquí está la oficina donde tenía todo el papeleo. La caja fuerte ahí al fondo. Un teléfono de estos súper antiguos. La máquina de escribir. Buah, tenía aquí hasta una prensa. Qué bonita la caja fuerte. Que está cerrada. O sea, no se puede abrir. Y este cajón está lleno de papeles que tampoco vamos a abrir porque sabe la dirección del sitio. Y todo esto está lleno de papeleo. Al igual que toda esta estantería. Increíble todo lo que hemos visto hoy aquí, ¿verdad? Mira, este es de 1978. Ese de ahí del 82 también. Mirad el cartel que se ha caído hacia aquí. Compañía de Seguros A Mundial. También tendría seguros, por eso lo tenía puesto arriba. O sea que esto, yo pensé que era la oficina de la tienda, por así decirlo, pero no, era una compañía de seguros dentro de la tienda. Impresionante. O sea, tenía la casa, la tienda y la compañía de seguros. Increíble. Bueno, lo que hemos visto hoy aquí, para mí es uno de los mejores sitios que he podido explorar por los años de abandono y también por el estado en el que se encuentra, que podemos encontrar todo prácticamente en el sitio. Es cierto que la casa ha sido bastante removida, pero contando los años que lleva de abandono, es lo mejor que ha podido pasar, porque si no esto estaría destruido por completo. O sea, que hayan entrado a robar es lo de menos, porque de normal estas casas, cuando llevan tanto tiempo abandonado, o se acaban cayendo o las acaban vandalizando, saqueándolas por completo, y en este caso ha aguantado bastante bien. Y esperemos que siga así durante muchos años. Pero bueno, ya no me enrollo más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, porque este vídeo va a ser bestial. Todo lo que hemos visto aquí. Si os ha gustado, dejar un like, comentar lo que os ha parecido y nos vemos en el siguiente sitio. Hasta otra. Gracias a Badacón y a Maite Galera por la aportación al canal. Pronto tendréis una nueva exploración.